buenos días, buenas tardes o buenas noches, wine lovers del mundo. Un programa más de Hoy Vino entre Amigos. Hoy estamos disfrutando con la ruta del vino de Toro porque nos hemos venido a la zona de Toro. Aunque hoy estamos visitando ese Toro que no es de Zamora, sino de Valladolid. Y estamos en una bodega que pues es un proyecto muy especial y lo mejor de todo es que estamos con sus dos copropietarios. ¿Qué tal estáis, Diego? ¿Qué tal estás, Henry? Hola, muy buenas tardes, noches, Claro. días. Depende de cuando nos escuchen, porque Exactamente. esto no deja de ser un podcast y que pueden escuchar cuando quieran. Muy buenas tardes para todos. Y me acompaña mi fiel amigo Rafa Tobar del blog Bodega Ateneo. ¿Qué tal estás? Fenomenalmente, estamos viendo cómo también en esta bodega y la verdad que es un espectáculo. Es que ha sido un día espectacular y para que no me pase como en el último episodio, pues me voy a presentar. Ya se me olvidó. Soy David Vázquez, ingeniero y un apasionado de la vida. Me podéis encontrar también en Destino y Sabor, La Mesa del Conde y por supuesto a todos nosotros Wine Inspires, este club de cata y enoturismo que estamos haciendo por fin realidad esto de salir a conocer bodegas y contarlo desde las mismas bodegas. Bueno, pues esta bodega, ¿cómo se llama? Porque es curioso el nombre. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a Gracias. Legado de Orniz. Legado de Orniz es una bodega familiar, es al fin y al cabo una fusión hispano-argentina. Yo soy Enriqueta, que soy española, soy de Madrid, pero prácticamente soy de San Román de Ornija, que es donde está ubicada la bodega. Soy la cuarta generación de viticultores en San Román de Ornija, así que creo que ya un poco de experiencia a nivel viticultor, algo en las venas llevo. Es un mundo extraordinariamente bonito, ¿eh? Yo estudié enología porque me enganché el tema de conocer la planta de la vid. La verdad es que atrae. Bueno, mi nombre es Diego, soy socio y marido de Henry. Y como bien dijo, bueno, estamos en Legado Orniz, que también de mi parte darle la bienvenida hoy y siempre, ya de su casa. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, disfrutando con ustedes también de este momento y de grandes vinos, como bien dijiste, la tierra de Toro. Sí, pero Toro, pero no estamos en la zona de Zamora, que es la más importante, la más conocida, sino en ese cachito de Toro que se mete en la provincia de Valladolid, que mucha gente lo tiene asociado exclusivamente a Zamora. Y bueno, yo como alguien que ha nacido en Valladolid y muy puzolano, pues siempre nos ha gustado presumir que en Valladolid tenemos pues 5 denominaciones de origen, que son 3 unidades, también Toro, pero un cachito y un cachito de León. Así que les mandamos un gran recuerdo a esas zonas vitivinícolas de Valladolid, pero bueno, en general a todas las de Castilla y León. Sí, como bien decías, estamos aquí en el Valle de San Román de Ornija, ¿sí? En el pueblo de San Román de Ornija, que es un pueblo que pertenece a la provincia de Valladolid. Y aquí es donde justamente nace este gran sueño que hoy ya tiene forma y volumen y trayectoria y vamos a seguir creciendo. Donde en Legado Orniz hacemos eso, una expresión bien pura de tintos de este valle de San Román de Ornija, y con toda la característica de Toro, pero con la elegancia que particularmente se da en esta región. Eso me parece muy importante e interesante porque, sobre todo yo al venir de Valladolid, que es donde solemos conocer mucho también Toro, están muy relacionados los toros con esos vinos duros, ásperos, difíciles. El famoso que se cortan con cuchillo y tenedor, y realmente, bueno, puede que de forma histórica tuvieran esas cualidades, pero a día de hoy es una tontería decir eso porque los vinos de Toro a día están perfectamente integrados en los vinos a nivel internacional, que tienen unas elegancias que pueden competir con, y aquí no es chauvinismo, utilizando por eso el tema francés, ¿no? Pueden competir con un Burdeos perfectamente y le pueden tratar de tú a tú, y de hecho diría que en muchos casos le pueden superar, porque aquí no necesitamos chapatizar esos vinos porque tenemos el sol, tenemos el agua y tenemos unos terrenos que son maravillosos, que le dan unos aportes al vino impresionantes. Además, quería comentar una cosa que has comentado cuando hemos llegado a la bodega. Realmente es una bodega muy joven, pero me ha gustado una frase que has dicho que Toro es un poco ese reducto del vino español con viñedo viejo. Y cuando lo he oído, le he estado dando vueltas, incluso probando vuestros vinos, claro, he creído que es bastante verdad. Precisamente en Toro igual no se han arrancado tantas viñas viejas como en otros sitios, se ha mantenido la tradición, se han mantenido las viñas, y ahora mismo estamos viendo los buenos resultados que tiene el haber aguantado esas viñas y cómo Toro puede ser un referente a nivel nacional precisamente en eso. También es una cosa que no es fácil encontrar en otros sitios donde ya han arrancado todo el viñedo viejo y se ha quedado todo con el
Exactamente, por eso es una de las cosas que nos dan tanta importancia en la de Otoro. Lo primero es el viñedo que tenemos, que la mayoría del viñedo es viñedo centenario, y eso nos ayuda a tener unos vinos con una potencia increíble, pero además elegancia. Ya no son, como has dicho tú, esos vinos de Toro de antaño, en los que era complicado, que gracias también a esos vinos hemos podido viajar por todo el mundo, ya que dicen que los vinos de Toro son los que fueron en la pinta a América, pero eso tiene que ver por la concentración, pero hoy por hoy hay que saber domar esa concentración y esa fuerza, que para eso estamos los enólogos, y es muy sencillo porque en realidad tenemos una materia prima increíble, extraordinaria, pero directamente es algo que vosotros lo estáis viendo hoy, aquí, que estáis en la zona. Por eso nos encanta que vengáis a nuestra casa para poder verlo con vuestros propios ojos. Yo tengo la suerte de que hemos podido venir por aquí. Yo no he conocido esta zona. Ha sido la verdad que cuando hemos llegado aquí a la bodega, desde arriba, que este es un pequeño alto, se ve viñedo por todos lados. Y es algo que realmente pues deja fascinado, y ya solamente el hecho de ver los viñedos te anima mucho a poder probar el vino de aquí y notar la diferencia que tiene estos viñedos con respecto a la propia de hoy, que hemos podido probar hoy, hemos probado otras ocasiones. Sí, justamente a mí me toca el punto de ser el extranjero, ¿no? El forastero, como se dice en los pueblos. Pero bueno, llego yo acá en el 2008 de la mano de otra compañía y demás, y realmente me cautivó esta zona. Y como bien decías, te encuentras con un paisaje que no es muy lejano de mi tierra. Yo soy de la tierra de Mendoza, de la provincia de Mendoza en Argentina, que es una zona vitivinícola por excelencia, semidesértica o prácticamente desértica, pero acá me encuentro en esta zona de Castilla y León, en esta provincia de Valladolid, en San Román de Hormija, con un clima similar en cuanto a veranos muy extremos, bien cálidos, una zona de secano, y estos viñedos, como hacíamos mención recién, que mencionabas tú, David, el tema de, bueno, esa viña de más de 100 años, que ya entiende de altos y bajos, de temporadas secas, de temporadas húmedas, y donde nos garantiza esta calidad. Y puntualmente en el Valle de San Román de Hormija, donde encontramos estos viñedos prefiloxéricos que ya han resistido mucho, que hoy nos enseñan más que nosotros intentar domarlos y poder traducir lo que es nuestro mayor desafío año tras año, es traducir todo esa historia en el vino, en la copa, para que finalmente el consumidor y nosotros valoremos eso. Yo hacía referencia, como bien decías, al tema de que para mí identifica mucho el alma y el carácter del español, del vino español, del vino tinto español, esa fuerza, ese rojo, ese complejo, esa personalidad auténtica del español que lo diferencia en cualquier lugar. Bueno, justamente a través de esta tinta de Toro, a través del legado Dorniz, lo que intentamos es dar esa personalidad al tinto, y lo llevamos al extranjero también, porque tenemos la suerte de poder exportar nuestros vinos, y lo mejor de todo que en el extranjero lo identifican de esa manera también, grandes tintos españoles que vienen de esta de Otoro. Bueno, a mí me has pisado el comentario que quiero hacer, y es que esta zona de Castilla y León, también compartido evidentemente con la zona de Rueda, es uno de los pocos territorios que se salvó de la famosa plaga de la filoxera, que bueno, seguro que nuestros oyentes lo saben, pero bueno, pues acaso vamos a hacer un pequeño inciso. Pues era un insecto que vino de América. Cuando Napoleón III quiso homogenizar los vinos franceses, pues trajo el bichito, y en Europa pues fue un auténtico desastre. Se fue extendiendo por toda Francia. En Francia no queda nada prefiloxérico, y en España pues entró por Navarra, luego se fue a La Rioja, Cataluña, y este pequeño reducto de Castilla y León, por el terreno que tenemos dos tipos de terreno que aquí lo vamos a notar. Cuando hemos estado haciendo la cata inicialmente lo hemos encontrado muy marcado. Eran los terrenos que bien eran arenosos, que eran unas arenas, ahí la planta tienes que ayudarla mucho cuando es joven, pero cuando llega a los 50, 60 años esa planta ha llegado a la tierra madre y ya está muy adaptada. Y luego también tenemos esa piedra, que son los dos terrenos en los cuales este bichito no encontraba las arcillas necesarias para poder hacer sus túneles e ir contagiando planta a planta, con lo cual esa genética de esas plantas lo están aquí, hoy podemos disfrutarlas. Y es verdad que sí que queda algún por ahí, algún viñedo en otras denominaciones de origen, pero tanto Rueda como Toro son las dos principales zonas vitivinícolas que pueden a día de hoy presumir sin problema de tener ese material genético tan antiguo y que se traduce en estos vinos. Exactamente.
Son vinos que, bueno, que ya lo estás diciendo tú, en los que han aguantado un montón de cosas antiguamente, incluso hasta una plaga mundial, que arrasó directamente viñedos y dejó al mundo Sin patas vinos. arriba. A ver, acordaros de, ahora nos podemos reír, pero no tuvo ninguna gracia, No, por supuesto. la pandemia, pero aquella fue la pandemia de de esa planta Eso. y nos pudimos haber quedado sin vinos en todo el mundo. Sí, lo importante es también recordar que en esa época no tenía la oferta de bebidas, era vino y vino. O sea, hoy tenemos muchas cosas y seguramente había otras, pero el vino formaba parte del alimento diario, de un consumo diario, de una dieta diaria de la gente. Por lo tanto, se hace mucho más grande el impacto de que la filoxera se llevara todo. Así que realmente creo que a todos los enófilos, a los que nos gusta esta hermosa pasión de crear vinos, este arte de crear vinos, la historia de la prefiloxera creo que queda tatuada en todos nosotros, o sea, y nos pone mucho más en valor todo lo que disfrutamos hoy. Porque soy los que sin escucharos, pienso que la elección del lugar la teníais muy clara, ¿no? Queríais hacerlo aquí en San Román, sí, Eso, ¿no? sí, sí. Eso, bueno, una parte del nombre de la bodega que nos llamamos Legado de Orniz, que al final no hemos definido y explicado por qué somos Legado de Orniz. Una de las cosas es eso, es esa herencia que estamos hablando ahora, que tenemos a nivel, bueno, clonal, a nivel personal. Mi padre es de San Román de Ornija, yo soy prácticamente de San Román de Ornija, porque he pasado todos los veranos, todos los fines de semana aquí en San Román de Ornija, entonces, como se dice vulgarmente, lo he mamado desde pequeñita y queríamos de alguna forma pues enseñar al público todo lo que tenemos aquí directamente, hasta empezando por eso, esas plantas que resistieron una pandemia, lo que has dicho tú, una pandemia a nivel pues, plaga directamente. Y empezando por eso, o el saber hacer, todo esto que directamente, como digo, yo lo he mamado, Diego lo lleva también en las venas por su descendencia en Mendoza, exactamente. Entonces eso es legado, el legado que tenemos nosotros y que queremos enseñar al público. Y Orniz es la forma de llamar antiguamente a este valle de San Román de Ornija, que le cruza el río Ornija y antiguamente se le llamaba Orniz en latín. Así que eso somos, legado de Orniz. Es una bodega muy joven. ¿Cuántas hectáreas tenéis? Nosotros ahora estamos con 13 hectáreas, que en términos de superficie total parece poco, pero recordemos que estamos en el viejo continente, en tierras muy valiosas. Hacemos nuevamente mención a estos viñedos, este patrimonio vitivinícola, de viñedos centenarios, prefiloxéricos. Es que Sí. me ha gustado, es que representáis esa fusión del viejo mundo europeo con tradición, en el que el viñedo tiene esa mezcla de clones, con un nuevo mundo en el que las formas de elaboración son mucho más dedicadas por los enólogos, muy estudiadas, en el que se van a hacer blends. Y aquí lo habéis hecho una fusión muy buena. O sea, lo que habéis dicho al principio, ¿no? Esa fusión de hispano-argentina, pues ha quedado patente y se transforma ahí en lo que tenemos en las copas que luego vamos a catar. Claro, y de hecho, justamente aquí en la mesa estamos disfrutando de dos de nuestros vinos, Triensi y Epitafio, y más allá de los detalles técnicos, hacen al alma de lo que tú decías, esta fusión cuando empezamos justamente con estos dos vinos, y más allá de que la audiencia no puede verlo ahora en directo, pero son dos etiquetas que personalizan. Que vengan, que nos carguen. Lo verán. Personalizan en el caso del Triens, este rojo bien español, bien de la tierra que para los extranjeros asociamos al flamenco, al jamón y a la cultura y a la cocina, gastronomía mediterránea. Y Epitafio, toda la elegancia, blanco y negro, fineza del tango argentino y demás. Entonces, siempre ha estado impreso, digamos, el legado Orniz, llevar siempre esta fusión hispano-argentina y que desde la comunicación de la marca, como también desde lo técnico, o sea, como bien decías, técnicas de un lugar y de otro, con el expertise del viejo continente, con las nuevas tecnologías del nuevo continente, y eso traducirlo nuevamente a poder potenciar y domar esta tinta de toro en el Valle de San Román. Ese es un poco el propósito del legado Orniz. Y sobre todo que habéis conseguido, pues, que habrá público que le guste más o le guste menos, pero como mínimo es un vino que tiene una personalidad que es diferente, distinto. Es una propuesta diferente a lo que igual habitualmente podemos probar como vino de toro. Y es la sensación que tengo y sobre todo con vuestros dos primeros vinos lo noto muchísimo. Claro, sí, nosotros no restarle personalidad y origen, ¿sí?, a esta tinta de toro,
pero sin imprimirle lo que decíamos, este conocimiento, esta expertise, esta trayectoria del nuevo y el viejo continente para lograr la elegancia y la profundidad de un carácter internacional que necesitan estos vinos para, como bien decía Rafa, para que justamente se disfruten sin perder la personalidad de la tinta de toro. Al final es sumarle también nuestra esencia, la personalidad de la tinta de toro, la personalidad de la tinta de toro en el Valle de San Román de Orniza, que es, de verdad, hablando claramente, es espectacular y es muy diferente que otras zonas en la denominación de origen. Animo muchísimo a la gente a que venga a verlo, porque yo creo que es difícil de explicar, incluso por foto, salvo que tú estés aquí en un alto que puede salir seguramente en el propio pueblo, que no se podría ver igual, y ver alrededor tanta cantidad de viñedo, bien cuidado, viñedo viejo, que hemos visto por la carretera cuando hemos venido. Hay pocos paisajes en Castilla que haya visto parecidos. Esa sensación de ser un pueblo en el que lo que hay alrededor básicamente es viña. Bueno, yo que me gusta siempre pues comparar, esa famosa comparación, siempre si tú tienes una zona de referencia, a mí me recordaba bastante a la Toscana, esas colinas con esos chopos, esos álamos. Nos han faltado por ahí algún ciprés más por ahí escondido. Y iremos sumándolos, no te preocupes. Pero que bueno, que no es necesario, o sea, es una herramienta de marketing, no deja de ser una herramienta de marketing, porque la gente de la Toscana, todo el mundo la tiene súper reconocida por el cine norteamericano, que además no han visitado la Toscana en su vida, por cierto, no se parece nada a lo que te enseñan en las películas, pero esa imagen perfectamente podríamos hacerla pasar por esas colinas, y luego con este pueblo ahí al fondo que estaba subido un poquito en una ladera. Yo sí que lo conocía por haber visitado otra bodega, pero había venido por otra carretera y no había encontrado esa diferencia de paisaje que a mí ahora sinceramente no sé si nos vamos a meter en el turismo, pero si podemos dar una pincelada la daremos. Pero a mí me ha gustado ese paisaje que te va invitando a conocer más de esta zona. Claro, es que en Legado de Orniz en realidad no hay nada al azar, está todo medido. Yo soy del pueblo, Diego ha vivido también en el pueblo varios años, sabemos varios sitios y estuvimos mucho tiempo intentando encontrar la parcela perfecta. Creo, y lo digo hoy bastante segura, que hemos encontrado el sitio ideal, porque directamente donde estamos se ve todo el valle, todas las laderas, lo que dices, el viñedo, se puede empezar a vislumbrar la diferencia de terrenos que hay entre una parte y otra, y simplemente haciendo nada, un par de kilómetros. En muchos casos y pudiendo ver cómo está la gente. Sí, creo que, perdón, sí, simplemente eso, que creo que en el mundo del vino hay tanta influencia, tanta oferta, tanta dispersión también, porque al final la oferta se traduce en una dispersión y creo que el Legado Orniz y este paraje, este lugar, como bien decías, reúne esas características que no están agregadas, son naturales del lugar, donde volvemos a conectar un poco con la tierra, con el origen, con la agricultura, porque San Román no deja de ser un pueblo de grandes agricultores, de personas y generaciones que han vivido siempre la agricultura y sobre todo cuidando este patrimonio y este paisaje. Entonces hoy, de la mano una copa de vino en una bodega y en un entorno que nos vuelva a conectar con lo más puro del vino, creo que es lo que lo hace auténtico y es lo que hace una linda experiencia para no perderse, sin necesidad de sumarle argumentos comerciales y de marketing que son necesarios en otros mercados o en otros segmentos, porque la gente no tiene la oportunidad de venir acá siempre y hay que de alguna manera trasladarle toda esa impronta, todo ese paisaje. Pero para el que nos pueda visitar, realmente creo que, como bien decías, es conectar con algo puro, auténtico y de la mano de grandes vinos. Y con historias que contar, porque al fin y al cabo estamos hablando de 4 generaciones de viticultores a la que se ha entrado una sangre nueva que trae otro punto de vista y al final todo suma. Pero es que aquí históricamente esto es un sitio que fue uno de los bastiones de los visigodos. Esta iglesia yo sé que, no sé si se fue coronado, estuvo enterrado uno de los reyes visigodos, esos que estudiaban nuestros padres, que tenían que sabérselo de memoria. Y bueno, pues es una historia muy bonita y que no se debe de perder. Y lo bueno es que lo podemos condensar en esas botellas de vino que tenemos aquí. Tenemos Trench y tenemos Epitafio, pero bueno, podríamos haber traído un tercer vino que le hemos... el Findus, que justamente nace la herencia del rey Chindasvinto que tú mencionabas. Sí. En latín, Findus su Indus es Chindasvinto, que es
justamente en la iglesia que está aquí en San Román, donde está la tumba del rey Chindas Vinto y su esposa Recibe. Pero bueno, al final lo hemos condensado, vosotros lo habéis condensado, Sí. esa historia, ese patrimonio histórico, natural, cultural, en estos vinos. Así que yo creo que vamos a ir con estos dos, que son los dos que más nos han gustado a Rafa y a mí. Y Rafa, creo que preséntale tú, porque Bueno, qué es lo que te ha gustado, yo explícanos, he ¿no? elegido los tres vinos que hemos probado hoy, pues el Riens, que es el segundo vino, digamos, dentro de la bodega. Apenas hacen 6.000 botellas, es decir, las producciones son bastante pequeñas, un año en barrica. La verdad que cuando lo pruebas, la barrica se nota, pero no para nada tiene una labor fundamental en el vino. Lo que más me ha gustado a mí ha sido ese punto mentolado que tiene, que hace que cada vez que vas con él en nariz notas algo diferente. Punto de regaliz tiene también ahí, luego que en boca mantiene esa acidez. La verdad que es un vino de los que también abres y no vuelve, que eso siempre es lo más bonito que puede decir de un vino, ¿no? Que no lo guardas para mañana y para pasado y esperas 4 días para acabártelo, sino que cuando lo abres, generalmente con una buena compañía, el vino no vuelve otra vez a guardarse, se disfruta en ese momento y da todo lo que tiene que dar en ese momento. Y creo que Trens es uno de los vinos de los que hemos podido probar hoy también, de los que más me ha gustado, si no el que más. Es un estilo quizás un poco diferente, no es un vino que da tan maduro como del que va a hablar David, pero para mí es el que te hace pensar, te hace dar vueltas. Es un misterio constante, porque cada vez que pruebas, que vuelves a su nariz, pillas algo diferente. Y eso no es fácil de encontrar en estos tiempos. Me parece un vino muy logrado, muy bien trabajado, y la verdad que un lujazo haberlo podido probar hoy. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por este comentario. Lo que decía respecto a la barrica es que para nosotros lo más importante, y para hacer un buen vino, lo importante es la materia prima. Además, como buenos ingenieros agrónomos que somos, ante todo, antes que enólogos, somos ingenieros agrónomos, necesitamos esa uva para hacer un vino, y es muy fácil hacer vinos con esta calidad de uva que tenemos. Entonces, la barrica la necesitamos que integre toda esa esencia que está en el campo, pero no queremos que sea lo más marcado. Lo más marcado es la uva, y además esa uva que está muy bien, como has dicho tú, balsámicos, mentolados, y tomillo, que hay que buscarlo, porque es que todos nuestros viñedos están rodeados por tomillo silvestre. Y eso al final, de alguna forma, también se encuentra en estos vinos. Entonces, Eso que comentabais de domar la tinta de toro, y creo que ese trabajo de domar, de agarrarle bien por las riendas, se nota mucho en estos vinos también, que lo habéis conseguido, que no es nada fácil. Aquí muchas veces lo hablábamos antes de David y yo, pues en otras zonas es más fácil meter barrica y con eso compensar un vino, es mucho trabajo. Pero aquí no. Aquí la uva generalmente te come la barrica y tienes que hilar muy fino para que aporte lo que tiene que aportar la barrica, pero no se pierda la franqueza de la tinta de toro. Que era un poco lo que yo decía, que para mí estaba muy bien, pero todavía es tan fuerte esa tinta de toro, que le hubieran dado un poquito, pero no de una barrica nueva, porque si te pasas de barrica nos vamos a un corte que para mí no me gusta, tiene su público, maderizados. Coincidimos plenamente, sí. Por eso decía yo, si le damos un poquito más, a lo mejor, con una barrica usada, que no le va a aportar prácticamente nada, pero le va a tranquilizar un poco, y luego le llevas otro poquito más de botella, te queda un vinazo alucinante, porque tienes una materia prima que es muy importante. Y se nota desde luego lo que hemos estado haciendo una experiencia de enólogos por un día en el que estábamos haciendo un ensamblaje, hemos jugado, nos hemos divertido muchísimo, y a mí me llamaba muchísimo la atención ese comentario, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, esas especias que encontramos, esos balsámicos, que yo tengo asociados más a otras zonas, en concreto de Castilla y León, como puede ser el Bierzo, con una variedad de encía que me encanta, y es ese toque que me encanta, que no encontramos en otros vinos de toro, y aquí están muy presentes, que hace que, pues, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que este vino digas, es toro, pero no es el toro de siempre. algo más. Sí que está marcando una zona diferente incluso dentro de la
Es decir, seguramente es un vino que si le pones con otros 5 o 6 de la misma crianza en barrica, digamos, para complicarnos mucho, sí que notarías que es un vino de una zona diferente a lo que es habitual. No, Te puede la engañar. zona, claro, porque la zona de Toro, la zona de Morales es todo mucho más llano, tienes estas dificultades orográficas que tenéis por aquí, estos cambios de viento, seguramente, estas alturas, estos suelos. Se nota mucho que aquí hay otra historia diferente. Sí, yo creo que ese es el punto, o básicamente uno de los importantes puntos que definen al legado de Orniz. Elegir este valle, justamente de San Román de Hornija, y dentro de la de Toro, más allá que pertenece, como decíamos, a la provincia de Valladolid, porque justamente hay otra expresión, más allá de la diversidad de edades que tenemos en los viñedos. Tenemos de 60 años hasta más de 100, suelos, como bien decía David, de pedregosos, arenosos, que dan su expresión, y siempre hablamos de vaso de secano, o sea, una zona donde no se riega la planta, donde vive naturalmente de la lluvia y de lo que puede, ¿no? Pero también hay, o sea, eso habla un poco de la personalidad que tenemos en nuestro Triens, que es el que estamos describiendo ahora, y también te agradezco, Rafa, la descripción porque es perfecta, y sobre todo este punto, ¿no? De que la tinta de Toro, a esa historia que hereda de vinos duros, bueno, traducirlo de la mano del legado Orniz a través de mucho conocimiento y de mucho trabajo en vinos realmente elegantes, que no pierdan el alma ni la personalidad y esa fuerza, pero que sean bebibles, que todo el mundo los pueda disfrutar, siempre conectando con la tierra con tinta de Toro. Y quizá ese fue el mayor desafío para Henry y para mí, trabajar y domar. Domar suena un poquito salvaje, ¿no? Pero Es, a que, través de... es una uva muy salvaje, o sea. Sí, 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 pero bueno, estamos en la tierra de Toro, ¿no? Y todas las analogías que se puedan hacer, pero lo divertido fue eso, que a través de mucho tiempo, que ya llevamos más de 10 años, trabajando y entendiendo qué sucede, porque como sabemos el vino tiene vida, tiene tiempo, necesita tiempos, y las reflexiones son a largo plazo, y bueno, creo que hoy estamos en el mejor momento, en el momento de empezar a traducir esto en cada vino, en llevárselo al consumidor, a que hoy, por suerte, no cuesta mucho explicarlo, porque ya lo identifican, y eso para nosotros como creadores, como artistas en este mundo de hacer vinos, es, digamos, lo máximo que esperas, ¿no? Que no tengas que explicar tu vino, que el vino lo disfruten y lo describan tal cual tú lo has creado en tu mente. Estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que la gente que estábamos aquí, que da diferentes perfiles, todo el mundo ha podido disfrutar de los vinos prácticamente como nosotros, ha sabido ver en cuáles tenías pues, una acidez mayor o menor, cuáles eran más frescos, más golosos. Me encanta ese corte que tienen los dos primeros vinos que hemos probado, ese punto dulce, goloso, pero sin llegar a ser empalagoso, que es una cosa que antes pasaba con los vinos de Toro y que ahora habéis conseguido vosotros hacer esa quinta esencia, digamos, de cómo tiene que ser un vino. Cuidado, Goloso, cuidado que te metes en un terreno. goloso, Has dicho una palabra. Ya. Vale, pero es que yo es lo que he visto en este vino. Hay vinos que se convierten demasiado empalagosos, demasiado dulces, esa acidez puede despuntar demasiado, con lo cual al final el vino se te queda agarrado en la boca y no ha de pasar. Claro, que me sumo simplemente con un último comentario, que es Triens busca eso, ¿no? O sea, y esta precisión de trabajar en cada componente de una manera armónica, y como quien, director de orquesta, armonizar entre todos los instrumentos que tienes, eso nos obliga a ir entendiendo cómo evoluciona este Triens, esta tinta de Toro, de estas zonas altas del valle, mucha piedra, el sol pleno, el invierno con toda la dureza y demás, y justamente hace que la paciencia, la sabiduría del tiempo, la precisión de cuidar cada momento clave en la elaboración de un vino para que llegue hoy a una copa y, como bien decías, la gente lo identifique. Son códigos de los vinos de alta gama, ¿no? Los vinos de calidad son vinos que se tienen que entender y disfrutar sobre todo, pero entender. Estoy convencido que toda la gente que viene con nosotros estará acordándose y dándole vueltas a los vinos, estará pensando sobre ellos. Yo creo que lo más bonito que te pueden decir muchas veces después de tomarte un vino, que luego el vino te haga pensar, estés dándole vueltas, llegues esta noche a casa y todavía estés pensando cuál de los tres vinos te han gustado más, qué es lo que teníamos, lo que tenía otro. Y creo que vuestros vinos generan ese debate, que también es una cosa muy bonita. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar al epitafio. Epitafio es un nombre como mínimo con fuerza. Antes nos lo habéis explicado muy bien, porque es un nombre que está muy bien elegido, muy bien hilvanado con toda la historia, toda la filosofía que tiene esta bodega, que no habéis dado puntada sin hilo. Henry, ¿quieres contarlo tú? Porque el nombre de epitafio puede ser un poco lúgubre, pero que no tiene nada que ver. Nada que ver, exactamente. De alguna forma había que ponerle un nombre a
esos viñedos centenarios de 125 años, que creo que van a cumplir este año ya, sí, porque ellos también suman años, no solo nosotros. Una pregunta, ¿son Sí. prefiloxéricos? Prefiloxéricos, sí. O sea, que estamos, 100%. podemos decir que estamos tomando un vino prefiloxérico. Absolutamente, sí. Y toda la uva, 100%, la uva procede de ese viñedo que no se ha replantado, que no ha tenido... Totalmente, totalmente. Entonces, claro, es la uva es un peso, ¿no? Tenemos que ponerle un nombre a esa uva, a ese viñedo. Nosotros decidimos ponerle un nombre muy castellano, epitafio. Epitafio es un resumen de una vida o de un hecho histórico o en este caso es un resumen de una añada, de una cosecha. Pero para haber llegado a esta cosecha ha tenido que pasar mucho tiempo, ha tenido que pasar por su plaga, ha tenido que pasar por muchas manos, ser cuidado y ser bien cuidado para ahora llegar hacia nosotros y que con todo el cariño posible vendimiarlo y elaborarlo de una forma muy delicada para poder tener nuestro epitafio. Es nuestra forma de honrar a toda esa gente, nuestros antepasados y estas plantas. Entonces, y nosotros decidimos ponerle ese nombre, epitafio. Sí, hacías mención, David, al tema de las lápidas, por ejemplo, que la gente lo asocia. Y bueno, justamente durante la degustación estuvimos conversando sobre este nombre porque aún así, recordando las lápidas, esa piedra que se usaba que solo era para la gente que podía pagar en la historia ese tipo de honradeo, digamos, de reconocimiento al difunto y demás, y grabar en piedra para que ni la lluvia ni el viento borrara eso que querían que la recordaran de ese difunto, de esa persona tan valorada. Por lo tanto, por donde lo veas, Epitafio conecta mucho con España, con Castilla y León, con el origen de este vino, Epitafio, y sobre todo esta tierra con estos viñedos centenarios, que qué mejor argumentarlo, cuidarlo y escribir un epitafio de cada añada para que se recuerde, así como nosotros hoy disfrutamos, como bien decías, de un vino auténticamente centenario, y para que en un futuro las próximas generaciones lo sigan recordando a través de epitafios y nosotros con la responsabilidad de cuidar todo este material tan valioso. Bueno, pues yo quiero decir que de los tres es el vino que más me ha gustado. Es un vino muy equilibrado, muy redondo. Es verdad que tiene pues esa historia y es que de color va precioso, pero los tres eran muy bonitos, o sea, muy parecidos. Se notaba en el Trens que... No, no, ¿cuál fue el segundo? Sí, Trens, que eran esas dos años de diferencia. En el ribete todavía estaba purpurado, es decir, que tenía vida por delante. Aquí ya se le ve una madurez, es un vino que ya ha tenido su momento de correr y se ha sentado, ella sabe lo que quiere. Aromáticamente es fantástico, se nota ese balsámico sin matar, o sea, está la fruta, tiene un poquito la pimienta es extraordinaria, eso es un trabajo de barrica muy bueno. Ese nota especial. Sí, sí, pero más allá de las especias es muy marcado, se nota la barrica francesa, que es la única barrica con la que estáis funcionando con estos vinos, que es la que probablemente, pues el tipo de poro, la que mejor se adapte, que necesita esa fuerza para domar aquí este cañonazo. Y luego en boca es que lo voy a probar. Es que tiene un punch de acidez tan bueno. Y está casi mejor ahora que cuando lo hemos abierto, ¿eh? La temperatura le ha venido de maravilla. O sea, si alguien lo quiere comprar y que lo abra antes de servir, o sea, es verdad que a vosotros os gusta abrirlo en directo para que demostrar que no tiene ningún tipo de trampa ni cartón el vino, pero es verdad que es un vino que necesita mucha oxigenación y una temperatura como la que tiene ahora mismo. Es muy goloso, te llena la boca, el paladar, es que se expande. Y a mí una cosa que me llama la atención y son los vinos que a mí me gustan, bueno, esto personal, o sea, que cada uno tiene un gusto y este tiene un punto de umami, de sabor, que hace que sea de verdad ese vino gastronómico, que es una palabra que puede ser muy vacía, porque los restaurantes son todos gastronómicos y si no, no es un restaurante. Y este es un vino que le acompaña casi cualquier cosa. Esta mañana estábamos hablando de temas de incluso de maridarlo con un pescado blanco asado. Total. Ese puntito de acidez. Teniendo aquí un argentino, tienes que preguntarle por el maridaje de este.
A ver qué O sea, tal. yo solo compensar con lo que puedes soltar y ya estoy pesa. A ver, con una morcilla tiene que ser un chorizo criollo, un chorizo. O sea, más allá de la Más bien piel, una entraña, me temo. también. O sea, lo que le eches. Este es un vino que es lo que le eches. Tú lo has dicho en el punto justo, o sea, es un vino que justamente son códigos y atributos de grandes vinos. Vinos que permiten por su elegancia, por su precisión y lo que mencionábamos, viñedos de más de 100 años que ya es degustar vinos hechos con perlas, realmente esa elegancia, esa redondez, esa suavidad y a la vez personalidad de Toro, como no deja de perder su característica varietal, ese toque umami, que bien lo graficaste, pues fue justo la descripción, nos permite, es una gastronomía muy amplia, yo que vengo de la tierra de las carnes, naturalmente, y soy amante de la carne, perdón con todos los que no consumen, pero me encanta, tenemos muchos cortes, entrañas, básicamente chorizos o morcillas o cualquiera de los cortes, porque habla de un vino que con el cuerpo que tiene y la concentración te acompaña a cualquier tipo de comida. Hablabas de los tiempos, que ahora está mucho más abierto y más opulente que antes, porque es otro código y valor de los grandes vinos. Un vino te tiene que entregar permanentemente aromas, sabores y brindarte una experiencia completa, no 15 minutos después de abrirte la botella, horas después de abrirte la botella. Por tanto, hoy un Triens, un epitafio, como hemos disfrutado y ahora que hemos pasado más de 3 horas desde que hemos abierto esa botella, sigue siendo un vino totalmente atractivo, con una intensidad aromática que se sostiene, una concentración y una redondez en boca que no se ha virado para ningún lado. Eso es precisión y eso es hablar de vinos hechos con uvas de más de 100 años. Pero es que me apuesto lo que quieras a que mañana, pasado y pasado mañana, este vino está espectacular. Yo hice una vez una prueba con un vino de Toro y le dejé casi 15 días abierto. Wow. A ver, no estaba perfecto, reconozco, pero estaba. Pero Dices, pasable. Sí, sí, ostras, sí, que tomo. 15 días un vino abierto, te lo tomas de cualquier lado y 15 días tienes un vinagre cojonudo, pero es un vinagre. Sí, sí, sí. Y este vino, pues hombre, ¿verdad? Se había caído, no estaba en su punto, pero estaba muy bebible. Y yo creo, y no me pierdo nada, diciendo que este vino una semana abierto, bueno, es que no va a llegar. Ese es el verdadero arte, que no llegue. Eso me gustó. No, pero si hiciéramos la prueba, estoy convencido que este vino ni se enteraba de. O sea, ¿qué ha pasado una semana? Pues no me he dado cuenta. Sí, de hecho, Rafa mencionaba recién el tema de la parrilla y tú lo invitabas también a eso. Bueno, todos saben que la parrilla argentina es un proceso largo, ¿no? O sea, nos gusta cocinar la carne con una previa, donde salamos tranquilos, acompañados de una copa de vino, después cocinamos la carne muy lenta, de hecho hay un corte que me gusta a mí hacer, que es el costillar entero de la res a la llama. Es un proceso ya unas 5 o 6 horas de cocción, aunque no lo crean, pero es así, previa a la preparación y después el servicio, por lo tanto el vino te está acompañando durante un proceso largo, de 6, 7 horas y demás, y donde justamente nuestro epitafio, que es lo que estamos escribiendo ahora como Triens, que eligió Rafa, son dos vinos que, lo que decíamos, te acompañan, te van brindando y después justamente comiendo y maridando todo este exquisito arte del maridaje, disfrutas del vino y de la comida, que creo que nuevamente es el punto donde todos tenemos que ir a buscar cuando hablamos de calidad y de una experiencia completa, y justamente la mano de la tinta de Toro y la mano de epitafio o Triens para todo lo que sea la parrilla argentina siempre ha ido muy bien. Muy Oye, bien. ¿y dónde se encuentra? O sea, yo, por ejemplo, estamos hablando, a mí este vino me ha encantado, luego un epitafio me voy a llevar, pero ahora yo, por ejemplo, vivo en Madrid. ¿Dónde puedo encontraros en Madrid? Ahí me pillas un poco. Vale, Tenemos- aparte de la viña que tiene casi cualquier fricada, ¿dónde os podemos encontrar? Pues mira, ahora mismo sé que estamos en varios restaurantes en el Ten con Ten, en el Paraguas, estamos en restaurantes de ese nivel, y a nivel tiendas hay muchas, estamos por ejemplo en Baco, en Vinus Baco, y bueno, hay muchos más, pero sinceramente a nivel memoria yo no soy muy buena con los nombres, las caras y los sitios los recuerdo perfectamente, pero los nombres no. Vale, Bueno, pues pero lo importante es que estamos presentes en Madrid, estamos presentes también en muchas ciudades importantes del sur de España, algo en el norte también en Asturias, y siempre de la mano de lo personalizado, ¿no? De tratar de más allá de recordar a nuestros clientes, es tener esa atención personalizada que es lo que nos gusta. Y creo que en Madrid hoy, más allá de que se pueden poner en contacto con la bodega o a través de ustedes y poder recomendar sitios, pero acá lo que buscamos es eso, que nuestros vinos lleguen a todos
pero de una manera muy cuidada, muy Y personalizada. viendo online para poder compraros de forma directa. O sea, un particular puede compraros o directamente tiene que hablar con distribuidores. No, sí, sí, hoy nos pueden comprar. No tenemos la tienda online todavía habilitada, es un paso que estamos haciendo ahora. Pero se puede directamente por la página web, se pueden contactar con nosotros o en nuestro correo directamente y nosotros enviamos a toda España e incluso afuera de España también. Sí, hoy trabajamos en una pequeña plataforma que se llama Vincent, perdón por la pronunciación porque es con W, pero Bueno, luego en la pero descripción de después este vídeo, podemos ampliar detalles. en la descripción del vídeo y del podcast lo vamos a poner para que si alguien quiere encontraros, aunque de todas formas, carajo, quien quiera venir a conocer este vino que venga aquí y que se enamore Eso es. Exactamente, y que vuelva. exactamente. Es aquí donde lo tienen que probar, donde lo tienen que conocer y donde se tienen que enamorar. Oye, el siguiente paso va a ser que abras un restaurante argentino aquí, ¿eh? No sé si lo has pensado, ¿eh? No nos pises y las Hay ideas que proyectos, hay ya la proyectos de hacer tenemos. cosas porque sí, naturalmente una cosa te lleva a la otra. No digo que hablemos pronto, pero siempre está ese next step, digamos, como decimos, ese próximo paso, es decir, el vino lo hemos logrado, por lo menos estamos en el punto que queremos, con la calidad y sobre todo la consistencia en estos 10 años o más que llevamos. Hoy toca empezar a generar ese espacio, esa experiencia gastronómica que estamos pensando hacerlo aquí en la bodega y por qué no en algún otro sitio, pero sí, al mediano plazo diríamos hay una idea de empezar a completar esta experiencia del vino con la gastronomía, naturalmente la mediterránea, la española que es maravillosa y acompañarla lógicamente a algún sello argentino que hace falta también. ¿Tenéis alguna idea de algún vino nuevo que tengáis en cabeza de ir elaborando que todavía no esté terminado, pero que estéis ya dándole vueltas y vueltas? Sí, ahora tenemos ya uno directamente embotellado hace unas semanas, que es un rosado. Es un vino nuevo, como dices, y es una nueva apuesta que hace el Legado de Orniz para el verano también y para a lo mejor gente más joven que también te piden otro tipo de vinos. Ese vino todavía no está etiquetado, pero en las próximas semanas estará y saldrá a la venta. Se llama Flor de Acanto. Qué bonito el nombre. Y No, completamos el portfolio con un vino que no hemos probado hoy, que es Legado de Orniz, lleva el nombre de la bodega, que básicamente es un blend de añadas, un corte de distintos años, barricas que vienen básicamente de estos viñedos centenarios y que por selección propia nuestra vamos haciendo una caprichosa selección y llegamos a este corte y a futuro estamos pensando sacar algunos single parcel, se llaman, o single block, que son como parcelas específicas del Valle de San Román de Ormija, pero puras, sin un pleno o un corte de otras parcelas. En el caso que mencionábamos, viñedos centenarios, uno de ellos es Monteviejo, que tiene más de 100 años y es precioso ese viñedo, es muy pequeño pero maravilloso las perlas que da. Bueno, en un momento la idea es sacar un vino 100% de Monteviejo y llamarlo Monteviejo, si nos lo permite así la parte comercial, si no le pondremos el nombre que merece, pero sí, hay ideas de ampliar un poco el portafolio, no mucho más allá de lo que hoy tenemos para siempre ser concretos en nuestra propuesta, pero sí poder seguir traduciendo todo lo que sucede aquí a través del vino. Bueno, que conste que a mí la propuesta vuestra de enoturismo me ha parecido muy divertida, aparte de que yo he participado de forma directa. Gracias. El ser enólogo por un día es jugar a alquimista, ¿no? Es una propuesta que puede ser muy divertida. Éramos un grupo muy grande y todo el mundo no podía participar, pero también era una forma de conocer el mundo del vino, de sentir que tú eres parte de ese vino. O sea, ya no es una cosa que recibes, sino que también aportas tu esencia. Y a lo mejor, no sé si vosotros, en vuestras deliberaciones, pues igual, alguno de estos vinos que hemos creado hoy, pues se puede parecer a lo que hacéis vosotros. En las proporciones que hemos elegido, pues no sé si las usáis vosotros, nos hemos acercado más o menos, no nos lo digas, pero eso hace que el visitante también se enamore y al final, pues ya que me ha gustado el nombre de Epitafio, lo vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, que Epitafio es ese resumen. A mí es una experiencia que me ha encantado. Como yo siempre digo, soy enólogo por vocación, no me dedico a ello profesionalmente, pero lo disfruto cada vez más. Me encanta salir al campo, darme ese paseo. Y soy urbanita y a mí el campo me gusta el tiempo limitado, pero de vez en cuando darte un garbeo, sentir ese ecosistema
que un viñedo no es solo la planta, es esa planta, esa flora, esa fauna, un ecosistema en sí mismo, que nos está permitiendo recordar, buscar las raíces, como la planta misma, una planta que puede llegar a 20 metros en algunos casos, hasta que toca la roca madre, que seguramente estas de ciento y pico años, pues estarán por ahí, por esa longitud de raíces, ese sentimiento que te lleva al pasado, que te hace recordar y ser parte de la historia y ser legado, como es el legado que tenéis aquí vosotros, que lo habéis puesto en valor, y a mí me ha encantado. No vamos a llenar la España vaciada, que siempre lo digo, pero bueno, si por lo menos podemos salvar un par de pueblos, podemos salvar algo de la esencia de lo que somos, bienvenido sea, y que nuestros hijos sean los que toquen ese legado y lo hagan suyo y lo puedan brindar a nuestros nietos. Así que yo creo que no se puede decir más que brindar con este vino, disfrutarlo, y que podamos muchos años seguir disfrutándolo de él y venir a conocer más vinos, ya sean de Toro, ya sean de lo que sean. A mí me ha encantado, sinceramente. Salud. Salud, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por toda esta experiencia también, que al final nos encanta escucharos y saber lo que pensáis de nuestros vinos, que al final es eso, el público, que entendáis lo que nosotros queremos que os llegue, y lo habéis dicho perfectamente, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos vuestra casa, y bueno, pues estamos en contacto, y para cualquier cosa, pues cualquier colaboración, además si estáis en redes sociales, lo vamos a poner para que os contacten, para que os compartan y para que os den a conocer, porque este proyecto merece la pena. Muchísimas gracias. Bueno, siempre su casa, ¿eh? Como quieran. Perfecto. Gracias. Salud. Saludos. Salud. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.